esto, empiezo a grabar, pues les saludo a los que lo vean, si lo ven. Todas las tutorías van a quedar grabadas pues en mi canal de YouTube. Y ya, pues la idea es como que las puedan ver y pues que las puedan volver a ver si necesitan algo o pues si simplemente tienen la duda, pues ya. Entonces ahora, les propongo que empecemos con los textos. Vamos pues por las lecturas. Voy a tratar de ser un poquito más didáctico porque por lo que he visto les ha dejado, o sea, les ha dejado como 5 lecturas, pero solo han visto 3, si no estoy mal, ¿cierto? O ya vieron la cuarta. No, ya es que el martes que teníamos la otra clase, ella dejó los videos grabados, o sea, decimos asincrónico. Ok, Entonces ahí explicó ya la tercera y la cuarta, y ok. hoy explicó la quinta. Bueno, pues hoy en la tutoría vamos a explicar la primera, la segunda y la tercera, porque, pues bueno, nos queda una hora nada más y pues tampoco quiero como llenarlos de tema. Entonces, a ver, ¿cómo funciona esto? Esto. Ya, listo. Bueno, la primera lectura es Preguntas Persistentes, que es de Hart. Es cuando nosotros nos acercamos a una lectura, hay algo muy importante que tenemos que hacer y saber hacer, y es cómo acercarnos a la lectura. Cuando nosotros leemos, y especialmente cuando leemos en un contexto académico, la lectura tiene un objetivo en mente. Ella no, o sea, la profe no le va a mandar un texto simplemente porque, ay, pues es parchado el texto, no. Detrás de ese texto en específico hay un objetivo en mente y eso es lo que ustedes deben tener en cuenta cuando empiecen a leer. Entonces, obviamente, pues la primera lectura es un poquito compleja, uno decir como, ay, yo creo que es esto, porque pues uno no sabe, o sea, ni siquiera le han presentado los sílabos a uno. Entonces, yo que les recomiendo ahora que ya tienen un poquito más de contexto en la materia. Cuando se acerquen a la lectura, escriban, pues escribir es muy importante, en esta carrera es muy importante, escriban en un blogcito que tengan por ahí como cuáles piensan que es el objetivo de este texto. Traten de entrar al texto con una idea, porque es que esto no es un libro de literatura, esto no es una novela, esto no es ciencia ficción, esto es un texto académico y hay que tratarlo como tal y entenderlo como tal y saber que exige diferentes actitudes de uno. Y en ese sentido, pues las primeras lecturas siempre van a ser introductorias y siempre van a ser como para que ustedes empiecen a crear como una cierta idea general sobre lo que van a tratar a lo largo de la materia. Resulta que introducción, como yo les había dicho antes, es una materia que en una cierta medida los prepara para la cuestión investigativa del derecho. Y por eso nos referimos a que para estudiar algo en general, para la ciencia, cuando se acerca a un fenómeno, cuando se acerca a un objeto, tiene que tener ese objeto, tiene que saber qué está estudiando. Entonces es muy difícil enfrentarnos al derecho porque es que el derecho es muchas cosas y a la vez no es nada. El derecho lo es todo, lo engloba todo, está en todas partes, es como el aire, como dice Nino, pero al mismo tiempo es algo muy etéreo, es como gaseoso, es como difícil decir esto específicamente es derecho, es muy difícil definirlo en general. Y esa dificultad de la definición ha sido causa para que existan debates dentro de la ciencia jurídica por años y años y años. Entonces, en ese sentido, este primer texto de Hart, lo que está haciendo este texto es de un libro que se llama El concepto de derecho de Hart. Y entonces, en ese libro, lo que se encarga Hart es como de crear, por así decirlo, una idea general de lo que es el derecho. Cuando hablamos de conceptos, los conceptos es tomar una idea que se ha constituido en el imaginario y tratar de enjaularla, intentar crearle unos límites. Entonces, en el otro grupo, eh, era muy interesante porque lo que intentaron hacer, o bueno, el texto que la profesora mandó a leer, no decía el concepto del derecho como lo dice Hart, sino que hablaba de una descripción del derecho. Y eso me pareció muy curioso, porque es que ¿cuál es la diferencia entre describir y conceptualizar? Que es que cuando yo me acerco a una descripción, yo me estoy encargando desde simplemente observar
ese fenómeno que está sucediendo. Y ese fenómeno en cuestión es el derecho. Mientras que cuando yo me encargo de hacer una conceptualización, bueno, más bien concepto, cuando yo creo un concepto del derecho, estoy no observando directamente el derecho en sí, sino que estoy tratando de reflexionar al respecto de él. Entonces, por más de que dentro de esta conceptualización del derecho reconozcamos la existencia del mismo como un fenómeno, pues entonces no se restringe únicamente a decir, en el derecho yo veo esto, en el derecho yo veo esto, en el derecho yo veo esto, sino que realmente se encarga de estudiarlo y de reflexionar sobre lo que es en general el derecho. Entonces, esta idea de hablar de conceptos es un poquito compleja por el simple hecho de que el derecho es casi que imposible enjaularlo. Yo no puedo meter al derecho en una caja y simplemente irme. Y por eso, en ese mismo sentido, algo que esto se contrapone a dar una definición del derecho. Cuando yo hablo de concepto, no hablo de definición, porque una definición es algo conciso, es algo claro que determina como la amplitud de la cuestión. Mientras que cuando yo solo conceptualizo, yo me encargo de hablar y de empezar a ver cuáles son algunas características. Prácticamente conceptualizar es ir más allá de la definición. Entonces, eso es súper importante para esto, porque es que lo que vamos a ver con Hart es que él reconoce algo que es muy cierto, y es el simple hecho de que el derecho es vulgar. El derecho lo vemos y la gente en general tiene una idea muy clara de lo que es derecho. Basta con que uno diga, es que estoy estudiando derecho, y a uno no le preguntan qué hace. La gente sabe qué hacen los abogados. Tiene una idea general de lo que hace un abogado. Mientras que si yo le digo a una persona, no, es que yo estudio artes visuales, o no, es que yo estudio filología, o no, es que yo estudio nutrición, es muy distinta la reacción, porque las personas suelen preguntar, ah, pero entonces, ¿tú qué haces? O sea, ¿en qué consiste tu trabajo? Y es chistoso porque en realidad esas personas tienen más facilidad para responder a la pregunta de, pues yo hago esto, esto y esto. Mientras que nosotros los abogados a los cuales no nos preguntan qué hacemos, pues en realidad el día que alguien nos pregunte, ¿y vos qué haces? Pues en realidad es difícil establecerlo. Uno puede decir, no, pues yo litigo, no, pues yo trabajo en el área administrativa, o no, pues yo trabajo, o yo soy juez, o tal cosa. Pero cuando vamos como ya al aspecto profundo, es difícil, porque el derecho es algo que es eminentemente práctico, o sea, el derecho se entiende ejerciéndolo, se ve ejerciéndolo. ¿Por qué? Porque así como lo dice Hart, es necesario que nos encontremos en un contexto social, no estoy seguro si es Hart, no, no Hart es el siguiente texto, pero bueno, ahí vamos a hablar un poco. En general, tenemos todas estas cuestiones sobre qué compone el derecho y por qué lo compone. Entonces, yo vi que una pregunta que les hizo Juliana, y es una pregunta muy buena que se la empiezan a hacer desde ahora, pero es muy difícil responderla, la verdad. No sé si le respondieron, que les preguntó como, ¿cuáles son las dos corrientes de las que habla Hart en su lectura? ¿Ustedes pudieron responder eso? Pues solitos. Yo, Hubo o alguien que la sea, respondió. ¿Qué? fue súper difícil, la verdad. O sea, yo, la verdad, con la primera lectura, pues no sabía, porque en realidad nunca había escuchado por ninguna corriente, pero, pero la lectura como que reflejaba un poco como el carácter natural del derecho en relación como a la condición social y mencionaba en varias partes del texto eso, como la naturaleza que tiene el derecho. Entonces yo le pregunté a mi hermano, obviamente, como pues que tenía que identificar dos corrientes y que una podía ser como esa, como referente a lo natural, y también mencionaba lo otro referente a lo normativo, al sistema jurídico. Entonces yo dije, no, obviamente tienen que ser dos corrientes que son totalmente aparte, distintas, y pues ahí mi hermano me ayudó y me dijo que pues la que yo dije que era natural, creo que era y el naturalismo o y el positivismo, no sé, es que estoy un poco confundida. Ya vamos Y a la otra era positivo. realismo, no sé, no sé.
Bueno, básicamente yo leí el texto y cuando vi esa pregunta yo quedé un poco como, ok. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo solamente vi que Hart hablara de dos corrientes en esta segunda página y en este espacio específicamente. Fue el único lugar donde yo vi que hablara y entonces, pues yo sí dije como, bueno, lo que los funcionarios hacen respecto a las disputas es el derecho mismo. Las profecías de lo que los tribunales harán es lo que entiendo por derecho. Las leyes son fuentes del derecho, no son parte del derecho mismo. Aquí vamos a ver lo que, y bueno, yo pues me dije como, bueno, tengo una idea, vamos a ver si es cierta. Cogí estos nombres y los busqué en Google tranquilamente, porque uno no se las sabe todas. Y ¿Cuáles nombres buscaste? como él cita quién dijo esas cosas, acá, Ah, pues yo dije como, bueno, veamos a ver. Y pues efectivamente no me equivoqué, gracias a Dios. Siento que me gané el pan. Eh, las dos corrientes que yo veo personalmente son el realismo y el positivismo. Esas son dos corrientes complicadas. ¿Por qué? Porque es que las corrientes en el derecho no son claras, las corrientes en el derecho son muchas, y por más de que intentemos como hacer grupos, pues en realidad cada autor tiene como un detallito que lo, dice, que lo hace diferente. Y eso lo ven bien como en una lectura, en la 2, si no estoy mal, ven profundamente como la diferencia entre positivismo metodológico, entre positivismo, ¿cómo está esto? Ideológico y el positivismo como teoría. Eso es muy importante porque les hace una buena idea de lo que es el derecho, pero pues es complicado. Resulta que la lectura, bueno, lo que yo vi es que hablaba de dos corrientes, el realismo y el positivismo. es que de hecho la profesora dijo como nos dijo que siempre, como en las lecturas que tuviéramos, tratáramos de identificar la corriente como del autor, pero que en general eso era algo muy difícil porque, porque los autores pues pueden tener múltiples, Bueno, Hart, como, no sé. sí. No, es que es muy difícil, la verdad, pero es una muy buena recomendación para que ustedes hagan una idea de cuál es la posición como en el derecho en ese sentido. Pero en general, Hart es el que hablamos y decimos como Hart es un positivista metodológico. Entonces, em, lo que dice la siguiente lectura yo tenía entendido que esta lectura es de Peces Barba y ¿quién más? Y Eusebio Fernández y Rafael de Asís, pero en el coso este dice como no, es de Anzoátegui. Ok, no sé, en fin. En todo caso, las dos corrientes que yo vi en esta lectura fueron el realismo y el positivismo. Resulta que el realismo aparece ya más bien por ahí en el siglo XIX, más o menos, siglo XX, más bien siglo XX, y hay diferentes escuelas realistas. Hay una escuela realista escandinava, hay una escuela realista norteamericana. Eh, no voy a entrar en profundidad porque no sé si, no creo que hayan visto eso aún, pero pues las diferencias entre esas dos son complicadas. Básicamente, para los realistas, como lo indica su nombre, a ellos le interesa ese campo en el que el derecho se mueve más claramente. Porque es que la definición clásica de derecho, la definición con la que uno puede como salirse con las suyas y le preguntan qué es derecho es, no, el derecho es un conjunto de normas encaminadas a dirigir la conducta de los seres humanos en sociedad. Esa es la definición más básica que puede existir del derecho. No está equivocada, pero tampoco es correcta. Entonces, esos realistas enfrentándose como a ese carácter tan etéreo, como tan ideológico, como tan difícil de puntualizar del derecho, dicen como no, a mí no me interesa esto. O sea, a mí no me interesa como hablar de que el derecho es la ley o que el derecho es valores superiores, no. Vamos a concentrarnos en que el derecho es lo que hacen los operadores judiciales. Punto. Entonces, para los realistas, a ellos lo que les interesa verdaderamente es la práctica judicial. Entonces, o bueno, sí, pues práctica judicial, para ponerlo así en términos generales. Entonces, para ellos, el derecho es lo que hace el juez, no lo que hace el legislador, no lo que hace la rama ejecutiva, únicamente el juez. Entonces, en ese sentido, cuando ellos hablan de ciencia jurídica, a ellos lo que les interesa es estudiar cómo los jueces toman esas decisiones. Y por eso es que algo muy característico de la escuela realista, de la corriente realista,
es que ellos introducen, por ejemplo, la sociología jurídica al ejercicio jurídico general. Entonces, si ustedes buscan esos autores, van a ver que eh, ese señor, eh, Holmes o Llewellyn, fueron los encargados de introducir principalmente la sociología jurídica y el realismo jurídico en Estados Unidos. A ellos lo que les interesara, y por eso es que la práctica legal en Estados Unidos es tan distinta acá. Y por eso ustedes ven, por ejemplo, en Scandal o en How to Get Away with Murder o en Suits, que la práctica de esos abogados se concentra más que todo a pensar sobre cómo va a decidir el juez. Eso es como la razón principal por la que ellos se preocupan. Y entonces por eso es que ustedes ven que ellos van donde los jueces, que ellos los sobornan, que ellos van a jugar golf con los jueces. Esto, bueno, pues los sobornos y todo esto, pues es un problema de todos los sistemas jurídicos en general. Pero ese interés por tener un papel más protagónico con el juez es producto de ese realismo jurídico. Porque ellos dicen, nosotros nos encargamos de estudiar cuáles son los factores, no solamente como sociales, sino también, por ejemplo, los factores psicológicos. Ellos obviamente tienen en cuenta la ley porque saben que el juez va a fallar con base en la ley, pero es que no es lo único que integra la decisión del juez. Entonces, por ejemplo, muchos dicen como no, es que, y bueno, eso se ve mucho en Estados Unidos, como que si el juez es blanco y el procesado es negro, pues entonces ya ahí se van instaurando una serie de dinámicas que pueden dar para imaginar cómo va a fallar el juez. Y al fin y al cabo, pues al abogado, bueno, pues ya no tanto porque la práctica ya evolucionó bastante, pero en un principio el abogado le pagaban era porque ganara los casos. Y lo que a uno le interesa como abogado, pues es ganar el caso, en caso tal de que se dedique a litigar. Pero recuerden que el abogado no solo litiga, o sea, por favor, saquen eso de la cabeza, porque los abogados litigantes son estos, poquitos. Porque litigar es todo un arte, de verdad, completamente distinto. Y hay muchas más, o sea, hay muchos más espacios para la práctica jurídica que el litigio. Entonces, ese era como el papel del realismo. Es Una un... pregunta, qué pena. Eh, Cuando dijiste que introducen la sociología jurídica y la ecología jurídica, la introducen al derecho, a la práctica del derecho. Sí, o sea, como ¿A que la práctica? más bien al estudio del derecho, sino que dicen como, creemos que es hora de empezar a tener en cuenta esos factores para estudiar el derecho en sí. ¿Sí me entiendes? Y digamos, lo de que estudian al juez es porque el juez es que ahí mencionas como la ciencia jurídica, pero no entendí. ¿Qué? ¿Puedes repetir? Sí, o sea, es que mencionaste que el derecho es lo que hace el juez y esto es debido porque el juez es el que maneja la ciencia jurídica. No, no, no. O sea, lo que hace el juez es básicamente, no, o sea, a ver, en los términos generales y la manera como pues más general es que el derecho es mucho más que la práctica del juez. O sea, yo sé, pero el realismo jurídico lo que le interesa principalmente es ese aspecto pragmático del derecho. Le interesa ese aspecto práctico y por eso el realismo coloca al juez como en el centro del derecho y le parece como el actor más importante dentro del derecho porque él es el que toma las decisiones. Entonces, por eso es que el juez toma un papel tan protagónico dentro del realismo. Ahora, en el positivismo, pues prácticamente, o sea, no me gusta hablar de contrarios porque cada escuela es bastante distinta y Hay una pregunta antes de que sigas al positivismo. ¿El realismo tiene más que ver como con lo del common law y eso o no? una pregunta. Más o menos, o sea, más o menos, ¿por qué? Porque es que la práctica del common law, a diferencia de la práctica, por ejemplo, de la ley continental y como el civil law, es que, o sea, la razón por lo que llamamos common law es porque el sistema jurídico de esos países está repartido en todo lo que era el Commonwealth, que era pues las colonias de Inglaterra. Y el common law se caracteriza porque, a diferencia del derecho, perdón, a diferencia del civil law y a diferencia del continental law, no tiene como o sea, el papel de la constitución no es tan protagónico, sino que lo que se ha encargado es de tener como varios,
como diferentes fuentes del derecho que crean leyes y esas leyes tienen como niveles más bien similares, mientras que nosotros tenemos una jerarquía más específica, por ejemplo, la Constitución. Entonces sabemos que la Constitución es norma de normas y nada, o sea, nada, ninguna norma, ninguna ley puede contrariar lo que dice la Constitución. Mientras que si vos ves, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos tiene 7 artículos y ya. Entonces, el common law tiene muchas diferencias y es un tema muy interesante que van a ver en hermenéutica con Iliana. Siguen con Iliana. Yo les recomiendo que metan con Iliana porque ella sabe mucho. Ella sabe mucho. Van a ver mucho eso. Y otro elemento del common law es que, por ejemplo, la rama pública del poder no tiene una jurisdicción distinta. Ustedes saben que, por ejemplo, el Estado tiene, o sea, estamos en un Estado social de derecho y como es un Estado de derecho además, pues básicamente tanto los ciudadanos, o sea, los individuos, los particulares, como las personas que hacen parte de la administración pública están bajo el régimen legal. Nadie está por encima de la ley. Pero a diferencia de acá, en el common law, o bueno, por ejemplo, hasta donde sé, en el sistema de Inglaterra, no importa que seas funcionario público, eso no te lleva a una jurisdicción distinta. O sea, los tribunales son los mismos para todos, independientemente de tu puesto. O sea, es un poquito complejo porque es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados, pero el papel del realismo solamente se afianza como en el siglo XX, porque antes no existía. Pero Y digamos, ahorita está más presente acá en Colombia, digamos, la corriente del positivismo que la del realismo. pues mira que la verdad el realismo es una corriente que casi no se ve ya en general, porque es que, o sea, el realismo se ha deconstruido para ser como en la sociología jurídica más que todo, y como en ese interés por entender como el procedimiento de pensamiento de los jueces y como el efecto del derecho en las personas, va más bien por ese lado, porque o sea, es que reducir, decir como, no, el derecho y la ciencia jurídica es únicamente el estudio de la decisión del juez, pues es como sacar de la bolsa al legislador, al presidente, al ministerio, a todo el mundo, ¿sí me entiendes? Entonces, pues muy poca gente te va a decir, no, yo soy 100% realista porque verdaderamente pues, es muy reduccionista esa perspectiva. Entonces, o sea, es una corriente que plantea muchos problemas, pero que aportó mucho. Y que aportó mucho en el sentido de que humanizó el derecho. Entonces, es importante. El positivismo, en cambio, la característica más importante del positivismo y la otra corriente con la que la van a ver como contrapuesto es el naturalismo. El naturalismo, voy a empezar por el naturalismo porque es más fácil de entender. Bueno, en realidad no, pero el naturalismo básicamente se caracteriza porque entiende que existe una ley superior. Entonces, lo que quiere dar a entender el naturalismo en general es que nosotros nos encontramos como en diferentes dimensiones. Y algo que es muy importante, y es que cuando hablamos de derecho positivo, hacemos referencia a esto, al código. El derecho positivo es lo que está escrito, es lo que está plasmado. Entonces, en ese sentido, el positivismo, uno pensaría que hace referencia como a pensar que la única ley es la que está escrita. Y efectivamente los positivistas sí piensan así, y sí son como la ley más importante y el derecho más importante es el que está escrito y es el que tiene como esos caracteres, esas características de validez. Sin embargo, eh, la distinción más grande entre naturalismo y positivismo es esa función moral y es la aparición de la moral, porque para los positivistas, como bien lo dice su lectura, eh, si bien hay diferentes tipos de positivismos, en general el positivismo presupone la justicia y presupone la moral en las leyes, mientras que el naturalismo dice como, o sea, yo no puedo considerar como derecho positivo algo que va en contra de la moral. Entonces, esa relación entre la moral y el derecho es el campo de batalla, básicamente, entre el positivismo y el naturalismo. Porque para los positivistas hay que entender la moral como algo autónomo, como un campo completamente aparte del derecho, que si bien es relevante,
no es problema del derecho si el derecho está, perdón, si no es problema del derecho si el mismo está adecuado a la moral o no. Mientras que para los naturalistas, la moral sí toma un papel mucho más protagónico, y por lo que les voy a explicar ahora, es que ellos reconocen como un segundo plano, por así decirlo, que es accesible al hombre a través de la razón, y es que yo puedo alcanzar una ley natural. O sea, lo que ellos proponen es que existen leyes que independientemente del ordenamiento jurídico en el que te halles, del espacio donde te halles, del país donde te halles, hay una serie de normas y de preceptos que por el simple hecho de vos ser humano, ya tenés derecho a ellos y ya son tuyos. Entonces, en ese sentido, el derecho natural entiende que hay como un derecho que así, que es natural, que es obvio, que es propio, que es natural en general. O sea, no hay una manera más fácil de explicar lo que es. Reconocen la existencia de un derecho natural, pero el hecho de que reconozcan la existencia de ese derecho natural no es que pongan en un segundo plano el derecho positivo, porque para ellos el derecho positivo también es importante, pero es que hay que coger ese derecho natural a través de la razón y volverlo positivo. Mientras que para los positivistas, pues el derecho natural no existe. O sea, ellos no reconocen eso porque cuando hablamos de derecho natural, tenemos que tener en cuenta temas como la justicia y temas como la moral que el positivismo se ha encargado de sacar de la ecuación del derecho. Entonces, esas son como las dos corrientes que yo reconozco en este párrafo, y en el resto del texto, pues yo siento que pues no hace mucha referencia a ellas. Hasta ahora me siguen, todo claro, ¿tienen alguna pregunta? Todo Ya, claro. sí. Bueno, pregunta tú. Pregunta tú primero. No tengo una pregunta. Todo claro. Yo sí, digamos, en el naturalismo podrían ser esos derechos naturales inherentes a todos los seres humanos. Exacto. Ok, y digamos, en el positivismo, eh, es que en una de las lecturas, no sé en cuál, creo que en la tercera o en la cuarta, hablan de que existen normas morales y normas jurídicas. Entonces, que hay que diferenciar entre esos dos y que las morales es algo subjetivo y pues como no tiene nada que ver con el derecho. Sí, Entonces, eso sería como sobre el positivismo. sí, exacto. O sea, nos vamos dando cuenta, mediante va avanzando el semestre, que lo que hace el derecho no le es exclusivo. El derecho no es el único que se encarga de prescribir conductas y de prescribir acciones, sino que existen diferentes ordenamientos que se encargan también de decirle al hombre cómo debe actuar. Y los más protagonistas en ese caso es la moral, la religión y el derecho. Entonces, por eso hablamos de que hay normas jurídicas, hay normas religiosas y hay normas morales. Pero todas estas normas se caracterizan por diferentes elementos. Y lo que más va a caracterizar a la norma jurídica, y eso sí se tiene que acordar siempre, es que la norma jurídica siempre tiene una sanción que es impuesta por un ente exterior. Y esa sanción es concreta. Entonces, bueno, eso es problemático porque es que, como también nos iremos dando cuenta, en realidad el derecho no es únicamente normas. Y por eso cuando les digo que la definición de un conjunto de normas es insuficiente, es porque dentro del derecho también encontramos cosas como principios y como valores. Entonces, como encontramos esos principios y esos valores, pues en realidad los principios no es que planteen verdaderamente normas, sino que son un cuento completamente aparte, pero que igual hacen parte del derecho. Y por ese lado va todo el debate entre Dworkin y Hart, que ya tendrás un momento para revisarlo. Entonces, Pero, entonces, el naturalismo iría más con el realismo respecto a que el realismo, la importancia de la sociología. no, porque es que son tres corrientes completamente distintas. Entonces, el espacio, como el lugar donde ellas dos se encuentran, pues es un poquito complicado y la verdad es como un tema de mucho estudio. O sea, es una pregunta interesante ver cómo qué compartirían el realismo y el naturalismo, pero pues es que lo que más reclama el realismo es como apartarse de esas teorías como tan etéreas del derecho. Y lo que ellos buscan es como llevar el derecho a la práctica y entender una perspectiva plenamente práctica. Entonces, bueno,
esta cuña fue para responder a la pregunta de qué cosas encontraban. ¿Les quedaron claro como las principales corrientes? Ya las estudiaremos más en profundidad, porque así Yo como tengo una pregunta, digamos, cuando dicen y es naturalismo, ¿es lo es, mismo que decir naturalismo? no es lo mismo. No ¿Y, es lo- y es positivismo también? o sea, decir Y realismo si no tiene otro nombre, o sea, realismo es... realismo, o sea, el realismo lo dividen como en realismo norteamericano y realismo escandinavo. Es como el principal. Pero el naturalismo y el positivismo, y el positivismo y el naturalismo son cosas distintas. Y es un tema muy importante, el cual veremos en otra ocasión, porque tengo que estudiarlo bien, porque es un poquito complejo. Y no les quiero decir bobadas, porque después los pierdo más. Pero es una muy buena pregunta que le puedes hacer a Juliana también, que ella sí sabe mucho del tema y ya te puede responder como muy, muy bien. Entonces, listo. La manera en que continúa Hart planteándonos este texto es como listo, o sea, lo que vamos a encontrar dentro del derecho son una serie de características. Y si nos vamos a hablar directamente con la gente, o sea, si vemos la manera en que se configuran, la manera de los ordenamientos jurídicos, vamos a encontrar unas cosas que le son características. Vamos a encontrar normas que prohíben, o sea, normas prohibitivas y obligativas que prescriben penas. Vamos a encontrar reglas sobre cómo indemnizar. indemnizar. Vamos a encontrar reglas sobre los testamentos y los contratos. Vamos a encontrar tribunales y vamos a encontrar legisladores. Entonces, aquí lo que nos hace Hart es algo muy interesante, porque es que él nos va a decir lo siguiente. En todos los ordenamientos jurídicos vamos a encontrar una serie de características y una serie por así decirlo, de instituciones que le son propias y que nos van a permitir decir qué es derecho y qué no es derecho. Pero, como bien lo dice al final, esto siempre se queda corto porque existen casos donde verdaderamente no se evidencia eso, pero igual se reconoce como si fuera un ordenamiento jurídico. Entonces, aquí me gustaría hacer un pequeño un paro para hablar un poquito de lo que es el derecho y de lo que es el ordenamiento jurídico. Resulta que son distintos. El derecho lo entendemos más bien como un concepto. Y por eso es que justamente es complicado decir que el derecho es un conjunto de normas, porque eso es un ordenamiento jurídico. Sin embargo, el concepto de ordenamiento jurídico no había sido formulado como hasta que aparecen las constituciones, cuando los estados empiezan a tener en cuenta las constituciones para su formación. Entonces, el ordenamiento jurídico, yo siempre digo como, ustedes imagínenselo como un círculo gigante, y ese círculo gigante adentro tiene un montón de cosas, pero un montón, o sea, todo lo que se quieran imaginar está ahí. Pero específicamente vamos a encontrar, por ejemplo, en tu ordenamiento jurídico, lo que más claro vamos a encontrar son normas. Pero resulta que no solamente encontramos normas, sino que también encontramos valores, también encontramos principios. Y esos son como lo principal que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque es que cuando hablamos de ordenamiento jurídico, hablamos primero que todo muy claramente de que hay algo para ordenar. Y eso es fundamental. Y es una lección que yo quiero que ustedes saquen de esta tutoría. Y es que las palabras significan cosas. Y yo sé que eso suena súper estúpido, pero créanme, a uno se lo olvida. A uno se le olvida que simplemente leyendo la palabra, uno puede ya tener una idea general de lo que está estudiando. Entonces, ¿por qué se llama ordenamiento jurídico? Porque es que resulta que yo podría también hablar de otros tipos de ordenamientos. Y en general, ya se ha abandonado esta palabra, pero igual se hablaba antes de un sistema jurídico. ¿Y por qué hablábamos de sistema jurídico? Porque es que lo que queríamos decir era como este conjunto de normas, valores y principios que componen en una cierta medida como la práctica jurídica, pues resulta que ellas necesitan ser organizadas y esa organización está a cargo del sistema. Y entonces el objetivo de nombrarlo así
es compararlo a otros sistemas que han existido previamente o otros sistemas que existen. Entonces, por ejemplo, encontramos el sistema nervioso, encontramos el sistema vascular, encontramos muchos sistemas, por ejemplo, dentro de nosotros que tienen una serie de reglas y una serie de funciones, así como el derecho y así como el ordenamiento jurídico. Entonces, es importante darle esa, como entender el derecho, perdón, el ordenamiento jurídico separado del derecho y reconocer que cuando hablamos de ordenamiento jurídico colombiano, hablamos de esa serie de reglas, valores y principios que rigen, aquí sí, las conductas de los colombianos. ¿Y cómo se funda un ordenamiento jurídico? Sencillo, con una constitución. Entonces, cuando se crea una constitución, pues resulta que eso lo puede sorprender, o sea, esto de verdad, como que uno no lo piensa. Si nos fijamos, se llama constitución por algo, porque constituye, es decir, se encarga de crear, de formular, de plantear, de crear. Y entonces, ¿qué constituye la Constitución? El Estado colombiano. Pero ¿cómo se encarga la Constitución de establecer el Estado colombiano? A través de la creación del ordenamiento jurídico colombiano. Porque el Estado necesita una serie de prerrogativas jurídicas para poder existir y para poder funcionar. Y las personas que van a estar bajo ese Estado necesitan de una serie de prerrogativas jurídicas para poder vivir en convivencia. Entonces, ese ordenamiento jurídico se encarga de organizar esas normas, valores y principios para que todos podamos vivir en paz. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque resulta que Hart hace mucho hincapié en hablar de ordenamientos jurídicos. Y lo interesante es que estas son las características, según Hart, de los ordenamientos jurídicos. Pero como él bien lo dice, no es suficiente. Y hay algunos casos que son más difíciles que los otros y es complicado determinar si verdaderamente es un ordenamiento jurídico o no. Entonces, las normas prohibitivas obligativas que prescriben penas, ¿qué son? Son esas normas del Código Penal. Si ustedes se fijan, Código Penal viene de pena, porque justamente son unas normas que se encargan de decir qué penas se le va a imponer a la persona que cumpla la conducta que aparece en la norma. Entonces, este ordenamiento jurídico lo que se encarga es de eso, es de como crear esas penas para sancionar las conductas no deseadas en sociedad. La regla sobre cómo indemnizar es interesante porque es distinto a la pena. Indemnizar significa que quizás no actuaste tan bien como debiste haber actuado y que en tu actuar le provocaste un daño a una persona. Pero quizás ese daño que le provocaste no es tan grave como para que te impongan una pena, sino que es solamente problemático y en ese sentido, ese daño que le provocaste a la persona puede ser sanado, subsanado con plata. Entonces te enseñan, hay una regla sobre cómo indemnizar a las personas y qué hacer en caso de que les provoques un daño, pero que ese daño no sea tan grave como para que te impongan una pena, pero sí una indemnización. ¿Me siguen? El tercer punto son las reglas sobre los testamentos y los contratos. En todas las sociedades hay gente que muere y desde que existe la propiedad privada hay un interés por pasar esa propiedad privada a las siguientes generaciones. Y por tanto, se han creado los testamentos como ese mecanismo idóneo para establecer a quién le corresponde quién, a quién le corresponde qué. Y los contratos son un fenómeno muy especial porque al igual en toda sociedad nos hemos visto en la necesidad de entablar relaciones con las personas. Pero a veces esas relaciones tienen una serie de características que queremos que, y bueno, perdón, tiene una serie de características de la cual la más importante es que nos interesa que la relación quede con esa característica jurídica y nos interesa que produzca efectos jurídicos, es decir, que seamos capaces de obligarnos para con las personas. Entonces los contratos aparecen como ese papel sobre el cual vamos a estipular una serie de prestaciones, una serie de cosas que vamos a hacer, dar o no hacer. Y entonces esos contratos, hay unas reglas que los rigen. Porque yo, por ejemplo, hoy en el ordenamiento jurídico colombiano, yo no puedo crear
Yo no puedo suscribir un contrato con Valentina sobre que le voy a vender un unicornio, porque el unicornio no existe. ¿Y qué me dice a mí que yo no puedo suscribir un contrato dentro del cual yo le quiera vender un unicornio a Valentina? El Código Civil nos dice, no se pueden crear contratos sobre cosas que no existan. Y como el unicornio no existe, pues yo no puedo crear ese contrato. Entonces, esas reglas sobre los contratos son fundamentales para los ordenamientos jurídicos porque se encargan de establecer cuáles van a ser esas prerrogativas dentro de las cuales vamos a funcionar y se va a dar la prestación. Los legisladores son los encargados de crear más leyes y de enriquecer ese ordenamiento jurídico. Y finalmente los tribunales adoptan el papel de aplicar las leyes que han producido los legisladores. ¿Todo claro hasta ahora? Sí, todos esos que nos mostraste son parte del ordenamiento jurídico. Son las características que Hart encuentra en el ordenamiento jurídico. Y entonces, bueno, él se encarga y saca un buen rato explicando todos esos elementos para decir como, pues es que el derecho primitivo y el derecho internacional son casos dudosos, porque es que, por ejemplo, el derecho primitivo, pues no estamos del todo seguros sobre cómo funcionaba, igual que el derecho internacional, bueno, pues hoy por hoy ha evolucionado bastante, pero por ejemplo en el derecho internacional no existen como tal legisladores y no existen como tal, bueno, pues hoy ya sí, o sea, hoy ya existen muchas reglas sobre cómo indemnizar en casos de que sean contratos internacionales, ya, pero pues bueno, o sea, todo, nada de eso es obligatorio. Y una característica propia del derecho es que se aplica independientemente de si te gusta o no te gusta. Yo no puedo decir como, no, yo no reconozco la ley y tal, entonces pues no me importa, como que yo no voy a indemnizar a nadie. O no, yo no reconozco el código penal, entonces pues la verdad, pues yo voy a matar a alguien y no me puedo meter a la cárcel. No. Mientras que en el derecho internacional, si el país en cuestión no suscribe el acuerdo, pues no le pueden aplicar lo que sucede. Entonces, estas características no se reconocen en algunos casos y entonces esto lleva a Hart a hacer como a cuestionarse sobre cuáles son esas preguntas persistentes y en general a cuestionarse sobre por qué aún nos preguntamos esas cosas que nos parecen tan básicas como qué es derecho y qué compone el derecho. Entonces, esas preguntas persistentes en general es eso, es seguirse cuestionando sobre por qué nos preguntamos aún, por qué estas preguntas siguen haciéndose, porque justamente es difícil caracterizar y es muy difícil definir el derecho. Y ya, eso es todo el texto. Los tres problemas recurrentes creo que no los vieron. Eso lo vieron el semestre pasado, pero pues la verdad, mejor dejarlo así. ¿Todo claro? ¿Tienen preguntas sobre la lectura? ¿Algo que quieran tocar? Podría ser como que la Constitución se estructura a través del sistema jurídico. No. No, porque la Constitución es la que crea el ordenamiento jurídico. Acuérdate que es la Constitución, constituye. Y constituye un Estado a través del ordenamiento jurídico. Eso es súper importante. La segunda lectura, que es bastante largo, es una lectura muy interesante y nos vamos a concentrar, o sea, por ahora como no nos queda tanto tiempo, me quiero concentrar como en el tema que ella quería que se concentraran y era en el tema de validez, eficacia y justicia. Ah, bueno, para eso tengo un meme. Un momento. Cuando vemos este meme es muy interesante porque, bueno, la verdad me salió justo cuando estaba leyendo el texto, me pareció muy chistoso. El hecho de que algo sea legal no significa que sea moral y no significa que esté justificado moralmente. Y eso justamente va mucho en la línea de, como de este tema sobre las corrientes del derecho. Y es que uno de los problemas más grandes que se planteaban los positivistas y naturalistas era eso, o sea, como mm, para los naturalistas ocurre esto. Entonces, si el profesor de Barth fuera naturalista, le haría repetir esto 1000 veces. ¿Sí?
Porque es que para los naturalistas lo que es legal no significa que sea moral, que no sea justificado moralmente. Mientras que si el profesor de Barth fuese un positivista, tendría que cambiar estos signos para que sean iguales. Porque para los positivistas, todo lo que está permitido legalmente está justificado moralmente. Porque para ellos, la moral del sistema jurídico precede la creación de la ley. Para ellos es un presupuesto de la ley, su moralidad y su justicia. Entonces, esto nos permite ya empezar a hablar del tema sobre eficacia, validez y justicia. Eficacia, validez y justicia. Resulta que estos tres conceptos son fundamentales a la hora de hablar de normas. Pero es interesante porque ellos no solamente se predican de las normas, sino también del ordenamiento jurídico. Pero bueno, eso ya lo veremos más en profundidad más adelante. Resulta que cuando hablamos de eficacia, hay muchas maneras de definir todo esto, ¿no? O sea, lo que les plantea la lectura es solamente un ejemplo. La eficacia la entendemos principalmente como cuando los sujetos normativos se respetan la ley y la siguen, y la aceptan, y se guían por ella. Entonces, por eso es que podemos empezar a hablar de razones morales y de razones prudenciales. Entonces, eh, estos temas sobre, entonces la eficacia se plantea como que los sujetos normativos y que las personas que se encuentran bajo el ordenamiento jurídico sigan esas normas, las respeten y las cumplan. Pero también hay algunos que dicen que la eficacia no es solamente eso, sino que la eficacia también es que la norma sea aplicada, por ejemplo, por los tribunales o por los jueces. También hay otro elemento importante dentro de la eficacia y es que lo que prescribe la norma y lo que dice la norma y el efecto de la norma sea afín y esté de acuerdo con su fin y con el objetivo de la norma. Entonces, si yo creo, por ejemplo, los mejores ejemplos para eso es la ley penal. En la ley penal existe algo que llamamos la política criminal. Entonces, esas decisiones detrás de decir, bueno, por el homicidio vamos a dar tantos años y por pues, no sé, por el acoso vamos a dar tantos años de cárcel o vamos a poner esta multa, detrás de eso se encuentra toda una formulación sobre qué va a permitir que cumpla mejor el objetivo de la norma. Entonces, si el objetivo de la norma, o sea, el objetivo de la ley penal en general es de evitar que las personas cometan eso que la ley penal prescribe. Entonces, si en la ley penal aparece el homicidio, es para justamente decir a las personas, si matas a alguien, se te va a imponer esta pena, y esta pena es mala, porque te vamos a quitar tu libertad, y vos como ser humano, lo único que te debería interesar es tu libertad. Entonces, la eficacia no solamente se trata de que los sujetos sigan las normas, sino que también que se cumpla el objetivo detrás de la creación de la norma. ¿Hasta ahí me siguen? Y también hay algunos autores que contemplan la eficacia como el hecho de que los jueces la apliquen. Y dicen como, es que una ley que esté en desuso no es eficaz. Una ley que no sea aplicada es ineficaz porque pues si ningún juez la aplica o prefiere aplicar una sobre otra, pues entonces significa que no sirve. La cuestión de la validez, ahora, hace referencia a su pertenencia al ordenamiento jurídico. Hace referencia a que esa norma sea reconocida por el ordenamiento jurídico, que los sujetos normativos sepan que existen. Pero la cuestión de la validez se ha visto en un principio de una perspectiva plenamente formal. ¿Por qué? Porque es que los primeros que desarrollaron esta idea de la validez fue Kelsen. ¿Y Kelsen qué decía? Como Kelsen era un positivista, a él le interesó sacar la moral del tema del derecho. Entonces, para Kelsen, la norma de la válida, sí, se respetaba el proceso,
Es decir, el derecho había ya presentado una forma en la que la ley se puede, o sea, ya en la ley está prescrito cómo se deben crear otras leyes. Y por tanto, una norma válida es aquella norma que respete, en un primer lugar, ese proceso. Si no se respeta el proceso de la norma no va a ser válida. Pero además de eso, es importante que la norma sea emitida por la autoridad competente. Porque es que la ley se encarga de decir quiénes pueden crear normas. Y en ese sentido, si alguien que no está facultado para crear normas crea una norma, esa norma no va a ser válida, porque no fue emitida por el órgano competente. Entonces, el proceso, la autoridad competente eran las dos cosas más importantes para Kelsen, pero había un tercero, y era que la norma no hubiese sido derogada. Entonces, cuando hablamos de la derogación, hablamos de que la norma sigue existiendo dentro del sistema jurídico y sigue teniendo efectos jurídicos, es decir, que todavía sea aplicable. Porque cuando derogamos una norma estamos diciendo, vamos a quitar esta norma y la vamos a apartar del ordenamiento jurídico. ¿Se acuerdan de ese circulito que yo les planteé? Que es el ordenamiento jurídico. Las normas que encontramos acá pueden ser sacadas de acá. Y a partir del momento en el que sacamos a la norma, que en un momento estuvo en el centro, significa que la derogamos. Y como la derogamos, todas las normas que se hallan aquí dentro hacen parte del club de ordenamiento jurídico. Y dentro de los beneficios de ordenamiento jurídico está que la norma sea aplicable. Pero a partir del momento en el que la norma es sacada del club, pierde sus beneficios y por tanto esa norma ya no es aplicable. Entonces, una norma que está fuera del club no puede ser válida. Así de sencillo. Pero estas cuestiones de Kelsen eran pura y eminentemente formales. Como él es positivista, pues no le interesa realmente el contenido de la norma. Entonces, mediante ha ido avanzando el tiempo, empezamos a reconocer un nuevo criterio que ya van a ver en profundidad mucho más adelante, pero se los adelanto, y es esta cuestión sobre la validez material de la norma. Y la cuestión con la validez material no equivale a la cuestión de la justicia. ¿Por qué? Porque es que la validez material hace referencia a que el ordenamiento jurídico, otra vez nuestro circulito, nuestro ordenamiento jurídico, además de las normas que tiene varias normas. O sea, dentro de él no hay una norma, hay muchas normas. Pero también encontramos principios, como les dije antes, y también encontramos valores. Pero ¿cuál es la función de esos principios y esos valores? Orientar la práctica y orientar la creación y orientar la aplicación de esas normas. Entonces, cuando se quiere crear una nueva norma, cuando le queremos dar esas credenciales a una nueva norma, pues resulta que tienen que estar acorde a los principios y a los valores. Y además, no pueden contrariarse entre ellas. Entonces, esta norma A tiene que respetar los principios, los valores, pero además tiene que respetar a la norma A, B y C. Entonces, las normas no pueden contradecirse entre sí. Eso es lo que llamamos las antinomias. Entonces, cuando suceden las antinomias hay un problema porque la validez material se ve en juego. Y la validez material hace referencia a ese contenido. No solamente, a diferencia de la validez formal que hacía referencia únicamente al proceso en que se creaba la norma, la validez material también tiene en cuenta el contenido de la misma. Pero no el contenido para estudiarlo y para decir si la norma es justa o no. En realidad, cuando hacemos un estudio de validez material, no interesa eso, sino que lo que interesa es que lo que dice la norma esté adecuado a los principios, a los valores, y que no contradiga otras normas existentes. Entonces, si por ejemplo encontramos una norma que prescribe la igualdad, un principio de igualdad, pues eso significa únicamente que las normas no pueden plantear algo que implique desigualdad entre los sujetos.
Y si eso sucede, resulta que la norma pierde su validez material y por tanto puede ser derogada. Pero mientras no sea derogada, la norma sigue ahí. ¿Me siguen? Por ejemplo, la validez material en cuanto que las normas no se pueden contradecir entre sí mismas y que tampoco las normas pueden contradecir a los valores y a los principios, pues eso es algo pues bastante de la corriente del naturalismo, ¿no? Pues respecto a que se tienen que valorar, aunque de todas maneras dijiste que también no tiene mucho en cuenta la justicia. Sí, o sea, Entonces es más como un papel neutral, no sé. básicamente ¿Sí? se encarga, sí, porque es que de lo que se va a encargar no es de juzgar si los principios o los valores son correctos o no. El ordenamiento jurídico planteó una serie de principios y de valores y el estudio de la validez material de las normas se encarga de ver si se adecúan a esos principios y valores. No le interesa estudiar si esos principios y valores están bien o están mal. Eso puede ser muy positivista en el sentido de que como el positivismo saca de la ecuación la moral, pues entonces hacer ese, o sea, no es un juicio de valor, ¿sí me entiendes? No está diciendo cómo está bien o está mal, simplemente es diciendo se adecua o no se adecua a lo que dice. Entonces, obvio, ¿cuál es el problema con todo esto? Que es que para llegar a principios y valores, generalmente sí se hace uso de la moral, y si se piensa en la justicia, y si se dice qué es más justo, qué no es más justo. Por ejemplo, en el tratamiento jurídico valoramos esta perspectiva de la justicia según la cual hay que buscar la verdad. Entonces, dentro del proceso se tiene que demostrar la verdad. Y si vos no podés demostrar la verdad y no podés como comprobar con pruebas lo que estás diciendo, pues entonces no va a ser tenido en cuenta. Por más de que sea triste, por más de que hayan indicios, por más de todo lo que quieras, pues igual si no puedes demostrarlo, si no puedes probarlo, pues no puedes utilizarlo. El juez no puede fallar sobre algo que no ha sido probado. Entonces, Sí, sí. Y la validez formal era más era sobre todo a los planteamientos de Kelsen. sí, Kelsen es como el que Ah, lo formula más claramente y es todo relacionado a los temas de trámite. Por ejemplo, aquí ya se los aplico. Aquí en Colombia hay diferentes trámites para diferentes leyes. Entonces, no sé, si vas a producir una ley estatutaria, el Congreso tiene que cumplir 4 debates en una misma legislatura. Y en caso tal de que no se produzcan los 4 debates y se pase la ley, esa ley va a pasar por un examen de constitucionalidad, porque es la Constitución, o al menos es una norma con rango constitucional la que se encarga de determinar cómo es el procedimiento para crear leyes estatutarias. Entonces, si no se ha respetado ese proceso, esa norma va a ser nula y esa norma no va a funcionar. Y la Corte Constitucional le va a decir al Congreso, Congreso, hagan todos los debates que tienen que hacer, porque no están respetando la validez formal. Pero ¿qué sucede? Que en nuestro ordenamiento, la Corte Constitucional también puede decir, Congreso, respetaste el procedimiento, eres la autoridad competente y no está derogada la norma. Muy bien, pero hay un problema. Tu norma contradice tal principio, tal valor o tal postulado constitucional. Y por tanto, no te puedo dejar sacar esta ley. Entonces, se las devuelve y les dicen, háganle estos ajustes. O, por ejemplo, cuando la ley ya está rigiendo, por eso existe la demanda de constitucionalidad, que es decir, cualquier ciudadano se acerca a la Corte y le dice, Corte, el artículo 452 del Código General del Proceso va en contra de tal norma constitucional. Entonces, por favor, estúdiela y determine si hay que derogar ese artículo o no. Eso es un problema de validez material, porque estamos contrastando, estamos viendo lo que dice la ley y lo que dice la ley superior, y ya. A mí no me interesa si lo que dice la ley superior está bien o está mal, no me interesa. Solamente estoy contrastándolo y diciendo si están de acuerdo o no están de acuerdo. Es eso. Y finalmente, el tema de la justicia ya es un tema de mucha moralidad y es un tema de entrar ya en un campo más complicado, porque justamente eh, cuando hablamos de justicia, no todos los ordenamientos jurídicos están de acuerdo con meterse en el tema. No obstante, eh,
lo que podemos ver y lo que está más generalizado, por así decirlo, pues en los ordenamientos jurídicos contemporáneos, es que se plantea una visión de la justicia y se determina como una serie de pautas de justicia que son las que se aplican. Y por eso, por ejemplo, se dice que los jueces y la rama judicial, la función de la misma es aplicar la justicia y es hacer justicia en general. Entonces, es un tema complicado, pero lo interesante es que la justicia también se encuentra en una cierta medida positivizada. Sin embargo, eso es muy problemático porque es que la justicia es un concepto moral, hay que empezar por ahí, y el problema con la moralidad, como dijiste Valentina, es que justamente la moralidad es personal y es individual. Entonces, por más de que exista un ideal de justicia dentro del ordenamiento jurídico colombiano, hay mucha gente que no está de acuerdo con ese ideal de justicia. Y está bien. El error verdaderamente que pone, que pone a la luz un autor es ese, que, bueno, Kelsen es el que dice esto, que la justicia es un valor que quiere ser universal, que quiere ser absoluto, pero se olvida que los valores no pueden ser absolutos y no pueden ser universales, porque son individuales. Entonces, hay entre todos estos factores y entre todos estos elementos de las normas y el ordenamiento jurídico, hay unas diferentes dinámicas, porque es que, como dice el texto, algunas normas pueden ser eficaces y pueden no ser válidas, y pueden no ser justas. Algunas normas pueden ser válidas, no ser eficaces y tampoco ser justas. Ustedes pueden hacer todas las combinaciones que quieran que quieran de eso. Pero es problemático porque si una norma no es válida, significa que la norma no hace parte del ordenamiento jurídico. Y si la norma no hace parte del ordenamiento jurídico, pues puede ser eficaz, sí, pero no es jurídica. Porque, por ejemplo, las normas no mentir. No mentir es una norma que no es de ordenamiento jurídico, bueno, de pronto sí en el proceso, pero en general, no mentir no es un mandato jurídico, es un mandato moral. Pero en ese sentido, muchas personas tratan de no mentir y en general, la sociedad ve mal la mentira. Entonces, es una norma eficaz. Pero el problema es que no es una norma válida, porque no es una norma que esté adecuada al ordenamiento jurídico y que no haga parte del ordenamiento jurídico. Y en un sentido, y pues para algunas personas puede ser justa, algunos dirán como no, es que nunca hay que mentir, pero para otros dicen como no, porque es que hay cosas que no deben ser dichas y por eso hay que mentir a veces. Entonces, eso desde la perspectiva como de la validez. Desde la perspectiva de la eficacia, hay un problema y eso acuérdenselo muy bien, anótenlo. Una norma puede no ser eficaz y seguir siendo válida. O sea, puede que todo el mundo se pase por la paja la norma. Y eso pasa mucho. O sea, pues bueno, la misma Constitución se la pasan por la paja. Pero hay un problema y es que el ordenamiento en sí no puede ser ineficaz. Porque si nadie respeta el ordenamiento, si nadie tiene en cuenta el ordenamiento, si todo el mundo hace lo que quiera, pues significa que la función principal del ordenamiento, o bueno, el fin principal del ordenamiento, que es mantener la paz y pues regular en general la conducta, si el ordenamiento no cumple ese fin, pues entonces el ordenamiento no sirve y es automáticamente reemplazado. Entonces, en el caso de por ejemplo, él da el caso de un golpe de Estado. Si se da un golpe de Estado, el ordenamiento en su totalidad deja de ser eficaz, por más de que fuera válido, pero deja de ser eficaz. Entonces, el ordenamiento jurídico se puede dar el lujo de no ser justo y se puede dar hasta el lujo de no ser del todo válido. Porque, por ejemplo, en los casos cuando se implementan, cuando se llega a un golpe de Estado, pues estos ordenamientos jurídicos que se instauran no son válidos, pero son eficaces, porque todo el mundo lo respeta y nadie lo contradice pues porque tiene miedo que lo maten. Pero entonces, en ese sentido, de estas características, la única que el ordenamiento jurídico nunca puede no cumplir es la eficacia. El resto puede suceder. Las normas, en cambio, pueden no ser eficaces, pueden no ser válidas y pueden ser, bueno, el tema de la validez, lo que les dije, es un poquito más complicado, porque también existen casos donde la norma
tiene una apariencia de invalidez, pero no ha sido derogada. Entonces, mientras que las normas no sean derogadas, siguen siendo válidas. Entonces, es un tema interesante porque se juegan como todas estas dinámicas entre los diferentes conceptos y pues da mucho de qué hablar. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá, que ya me duele la voz, pero ya les expliqué como la segunda pregunta del cuestionario. ¿Les quedó claro? Sí. Sí, se quedó claro. La pregunta era como que, no sé, es que no me acuerdo cuál era la pregunta. Era cuál de los tres no puede faltar. No, creo que la pregunta era cuál era la relación de el significado de los tres con las corrientes teóricas. No. O Ah, sea, aquí tengo un cuestionario y decía, explique la relación entre los conceptos de validez, eficacia y justicia y y las diversas teorías del derecho. Sí, claro. Ah, Entonces, era separado. no, es lo mismo, en realidad, tiene razón. Miren, el naturalismo siempre va a tener en cuenta la justicia. El positivismo siempre va a tener en cuenta la validez. Y el realismo siempre se va a preocupar más por la eficacia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el naturalismo se encarga de estudiar específicamente la ley natural y dentro de la ley natural se entiende que esta ley es justa. El positivismo, en cambio, decidió darle un papel más protagónico a la validez y presupone la moralidad y la justicia de las normas, pero no le interesa estudiarla, porque solo la presupone. O sea, es que los positivistas se lavan las manos. espérate, los positivistas les interesa más la validez. Ajá. Les interesa más la validez porque como a ellos lo que les interesa es el bienestar del ordenamiento jurídico, pues les interesa son más bien esos aspectos como formales, como estos elementos más de proceso, como que se haya respetado el proceso legislativo y que sea la autoridad competente quien haya... Con lo de lo pragmático, ¿no? No, esos son los realistas. Ah, ok. Los Sí, sí, realistas, sí, sí. Ah, ya, qué pena, sí. no te preocupes. Entonces, para los positivistas les interesa esa validez, es como que verdaderamente es poder identificar qué normas hacen parte del ordenamiento jurídico. Y recuerden que para saber qué normas hacen parte del ordenamiento jurídico, estas normas tienen que ser válidas por el mismo, tienen que ser validadas y respetadas por el ordenamiento jurídico. ¿Sí me entienden? Laura, Marlene, ¿me entienden? Sí, Sí, sí. sí. Y la eficacia sí es de realismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es que lo que les interesa a los realistas es ver cómo se aplica la norma y si se tiene en cuenta la norma y con qué norma se falla y por qué el juez falla así y por qué el juez falla con esta norma y no con la otra. ¿Sí? Entonces, lo que les dije, la eficacia tiene diferentes niveles y como tiene diferentes niveles, tiene este aspecto de que la gente lo respete, tiene este aspecto de que la gente siga la norma y tiene este aspecto de que la norma sea aplicada por los órganos judiciales. Esos aspectos son súper importantes para el realismo y son muy importantes para el tema de la eficacia. Hay 10 respuestas, pero bueno. Igual yo creo que ustedes ya habían respuesto a eso. No sé si no, pero bueno. En todo caso, bueno, me encanta verlas. Espero seguirlas viendo más adelante. ¿Y qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? La verdad, a mí